Un amigo me pregunta, Alejandro, ¿qué cosa quiere decir con el lobby gay, el lobby homosexual, cuando dice que la iglesia no paga impuestos y hace gran escándalo de este asunto? Miren, le voy a explicar qué cosa es. Es simplemente una de las tantas maneras desesperadas y sistemáticas, porque esto, por si acaso, no es casual, o sea, es parte de la estrategia del lobby gay. Esto está, digamos, ya estudiado, practicado, ensayado, etcétera, para ver si es que se logra crear sentimiento negativo contra la iglesia y de esta manera disminuir la autoridad moral de la iglesia para poder lograr lo que el lobby gay quiere, es decir, homosexualidad a diestra y siniestra, equiparación con el matrimonio, derecho de adoptar, derecho a las conductas homosexuales en cualquier escenario, etc. Pero el tema es ridículo, bastante sencillo, muy fácil de contrarrestar cuando discutan con los, ya sea los mismos miembros del lobby homosexual o con los ateillos que los defienden o con los que son las dos cosas, que no es infrecuente. Tiene todo el sentido del mundo que la iglesia no pague impuestos. ¿Por qué la iglesia tendría que pagar impuestos? Es simplemente estúpido pretender que la iglesia no pague impuestos. Prácticamente en todos los países existen las organizaciones sin fines de lucro. Las ONGs, por ejemplo, son organizaciones sin fines de lucro, no pagan impuestos. Los lobby gays, cuando están organizados como una organización sin fines de lucro, no pagan impuestos. Entonces, si estas son organizaciones minúsculas que reciben dinero de organizaciones internacionales que no le hacen ningún bien a la sociedad, ninguno, salvo promover sus propias causas e ideologías. Si estas organizaciones no pagan impuestos y los católicos no nos quejamos, ¿qué les hace pensar a estos sujetos que la iglesia sí tendría que pagarlos? ¿Qué les hace pensar? Es para rascarse la cabeza. La iglesia que hace bien, que hace múltiples obras de salud, de educación, etc., ¿por qué tendría que pagar impuestos? ¿De dónde sale eso? Simplemente del odio y del hecho de que tratan de encontrar una paja en el ojo ajeno, en el de la iglesia, donde no existe, y no están mirando el troncazo que tienen, que es los tremendos negociados que son estas organizaciones feministas y del lobby gay, que son las que principalmente promueven esta idea de que la iglesia pague impuestos. Pongámonos en el escenario ridículo que pretenden estas personas de que la iglesia pague impuestos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos donde el lobista homosexual, vamos donde la feminista cristianófoba y preguntémosle, ya, ¿sobre qué cosa tiene que pagar la iglesia impuestos? Bueno, la iglesia no paga impuestos al, a los bienes raíces, ¿no? Es decir, un templo debería pagar impuesto a los bienes raíces. Si es que ese fuera el criterio, cualquier lugar histórico, porque la mayoría de los templos tienen un carácter histórico, cualquier lugar histórico debería pagar impuestos también. ¿Alguien le hace pagar impuestos al Palacio de Gobierno o el Congreso de la República? No, no es cierto. ¿Por qué habría que aplicar solo a la iglesia? Cuando dicen tienen que pagar impuestos sobre el ingreso, ¿cuáles son el ingreso? Lo que los fieles ponen en la colecta, si esa es una donación. Ese no es el pago por un servicio específico. Entonces, ¿qué cosa quieren? Que sobre lo que donan los fieles a la iglesia en la parroquia o en bienes, por ejemplo, le dono a la iglesia estas, ¿la iglesia tendría que pagar impuestos sobre eso? Eso es ridículo, es poner de cabeza el sistema fiscal. Pregúntenle ustedes a cualquiera que trabaja
en el sistema de tasación o el sistema fiscal de un país. Una compañía le regala ladrillos a la iglesia. Esa compañía o recibe un recibo de donaciones al respecto, pero sobre eso ya pagó una serie de impuestos propios de la producción. ¿Por qué la iglesia, que recibe un bien sobre el cual ya recayeron varios impuestos, tendría que pagar impuestos sobre eso simplemente porque ha recibido un bien? Es absurdo. Con ese criterio, yo le regalo mi reloj a la persona B y como esta persona está adquiriendo un bien porque le he regalado el reloj, tendría que pagar impuestos al Estado por ese regalo que ha recibido. Irracional, imposible, confiscatorio. Y dicen, no, es que los miembros del clero no pagan impuestos. Es verdad. Los sacerdotes, las religiosas, no pagan impuestos. Pero parte de la razón por la que no pagan impuestos es porque no tienen impuestos fijos. No tienen, ingresos fijos. En muy pocos países, Estados Unidos es uno de ellos, los salarios de los sacerdotes están asignados. En otros no. Simplemente reciben estipendios y los sacerdotes se mueren de hambre o tienen ingresos muy, muy bajos y son mantenidos por ayuda de los fieles en la gran mayoría de los países. En los países más importantes, económicamente más desarrollados, Alemania, Estados Unidos, eso funciona. Pero en nuestras iglesias en América Latina, ustedes saben que por un acuerdo que hubo en el concordato entre la iglesia y el Perú, entre la Santa Sede y el gobierno peruano, por ejemplo en el Perú, los obispos y los sacerdotes de frontera reciben un salario. En el pasado ese salario era equivalente, en el caso de los obispos, a un ministro de Estado. Pero eso nunca se actualizó. Entonces, los obispos hoy en día reciben una cantidad absolutamente irrisoria. Pero eso no ha impedido que un ateillo homosexual anticristiano haya publicado una supuesta lista de los ingresos que reciben los obispos y los sacerdotes, con cifras absolutamente inventadas y con situaciones absolutamente inventadas. Primero, haciendo creer que todos los sacerdotes del Perú reciben un sueldo del Estado. Ese es falso, no lo reciben. Y ponen hasta el sueldo que supuestamente recibe un sacristán, que se supone que son 500 soles. Para que ustedes tengan una idea, divídanlo entre 3 y eso le da la idea de cuánto sería en dólares. Ustedes pregúntenle a los sacristanes que el 90%, si es que no el 95% en el Perú, y creo que el Perú no es la excepción, sino la regla, son voluntarios o reciben un sueldo minúsculo, si es que ellos reciben algún sueldo del Estado. Y la respuesta es no. Entonces, todo esto es una invención, la creación del lobby gay, para tratar de mostrar a la Iglesia Católica como si fuera lo que ellos son, es decir, una organización parasitaria, una organización que atiende a 1/3 de los enfermos de SIDA del mundo y quieren presentarla como una organización parasitaria. Porque después, el sacerdote, el obispo o lo que sea, cuando va a comprar a la calle, paga los impuestos como cualquier otro ciudadano. Cuando un sacerdote va y compra alimentos para la parroquia, paga los impuestos del impuesto a general a las ventas, o lo que se llama el IGB en el Perú, el impuesto general a las ventas. En otros lados lo que se llama el impuesto al valor agregado. Todos esos impuestos los paga. Cuando uno adquiere un producto sobre el cual ya pesa un impuesto, es un sacerdote, no le dicen, disculpe, como usted es sacerdote, esta barra de jabón no cuesta tanto, sino le vamos a quitar el 18%, por ejemplo, que es en el Perú el impuesto general a las ventas. No, nadie se lo descuenta. En consecuencia, es mentira, pues, que no pagan impuestos. Es falso. Y esto es muy importante comprenderlo, hermanos, porque existe toda esta cultura de hacer creer a la sociedad con esta idea de que la iglesia no paga impuestos como si fuera algo excepcional y raro, cuando
es un beneficio extendido a múltiples organizaciones que no hacen nada, ni por los pobres ni por los necesitados. ¿Qué hace una organización feminista, por ejemplo, por los pobres, por los necesitados, por los enfermos de SIDA? ¿Qué hace? No hacen nada. Y no solo eso. Hagamos una cosa. Y acá es cuando los grupos homosexuales y las feministas salen corriendo, detestan esta comparación. Háganla. Le digo a nuestros hermanos católicos que le digan, muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a comparar cuánto recibe un párroco al mes y cuánto recibe una feminista de su ONG. ¿Cuáles son los sueldos? Libra por libra, como se dice en Vox, kilo por kilo. ¿Y por qué las feministas salen corriendo? Es más, yo una vez en un programa hice esa pregunta y las feministas me dijeron que ese era un golpe bajo, ¿no? Es decir, pedir cuentas de cuánto dinero hacen con la cantidad de dinero que reciben de organizaciones como la AID de los Estados Unidos, la Comunidad Europea, los sueldazos que reciben. ¿Ustedes creen que cuando una organización como los lobbies homosexuales, las personas se dedican a tiempo completo en estos lobbies y trabajan en oficinas muy bonitas, no reciben sueldo? ¿No reciben sueldo? Y ustedes saben que esas organizaciones reciben estas donaciones y no pagan impuestos porque son organizaciones no gubernamentales. Si es que ellos quieren que la iglesia pague impuestos, que ellos paguen impuestos también. Y que exista un impuesto especial para los comechados que viven de fortunas enviadas por organizaciones internacionales. Cuando uno comienza a voltearle a la tortilla, el argumento se acaba, hermanitos, y eso es lo que hay que hacer. ¿Cuánto ganan los lobistas homosexuales? ¿Cuánto ganan las feministas en sus ONGs? ¿Cuánto ganan? Porque esa información no es pública. Vamos donde un sacerdote, traigamos a un lobista gay y pongámoslo frente a un sacerdote y que cada uno diga lo que gana. Y si es que el lobista gay no gana el triple de lo que gana el sacerdote, entonces esa es una situación muy extraña, porque deben ganar más del triple. Así que, hermanitos, cuando reciban estas acusaciones o quejas de que la iglesia no paga impuestos, hagan dos cosas. Uno, así debería pagar impuestos ¿sobre qué? ¿Sobre los bienes con los cuales ayuda a los necesitados? ¿Sobre eso debería pagar impuestos? Primera pregunta. Y segunda pregunta, perdóname, ¿cuánto ganan los que trabajan en las ONGs que tampoco ganan impuestos y que se dedican a promover el lobby homosexual o la causa antivida? ¿Y qué bienes hacen con ese dinero? Y se acabó la historia. Que tengas un buen día.